cosas. No es el Malva, no son los organizadores. ¿Acaso sea Cortázar? Porque este tipo de cosas que nos sobrepasa tienen que ver con eso. Bueno, eso simplemente que tratemos de acomodarnos, ¿no? Gracias. Vamos a participar ahora de la mesa Escritura y Mundo, un modelo para armar, con Florencia Abate y Alejandra Torres. Estaba también previsto que estuviera Silvia Zaita, lamentablemente está con un problema de salud, así que nos avisó ayer, lamentando muchísimo no poder estar. Las presento a las disertadoras. Florencia Abate es escritora, doctora en letras e investigadora adjunta del CONICET en el área de literatura argentina. De entre todas sus publicaciones tomo sus últimos libros, que son el ensayo El espesor del presente, tiempo e historia en las novelas de Juan José Saer, y el libro de cuentos Felices hasta que amanezca, editado por MC. Publica regularmente artículos en revistas académicas, nacionales e internacionales, los últimos de ellos dedicados a las obras de Libertad de Mitrópolis y poetas mujeres de los años 20. También ha publicado El Grito, Magic Resort, novelas, 2 novelas, y los libros de poesía Puntos de Fuga, Los Transparentes y Lapsam. Dirigió la línea de investigación Políticas Estéticas del programa de estudios Sur Global de la UNSAM. Y Florencia va a hablar sobre Cortázar y la apuesta por el presente. Alejandra Torres es investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA y profesora regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En sus investigaciones, modernismo, modernidad y medios técnicos, literatura y visualidad, mujeres, artes y tecnología. Entre sus publicaciones, El cristal de las mujeres, relato y fotografía en la obra de Liana Poniatowska, 2010, compiladora Narcisa Hirsch, catálogo de obra 2010, coeditora de Poéticas del Movimiento, Cine y Video Experimental Argentino, Ficciones de los medios en la periferia, Visualidad y dispositivos, Arte y técnicas desde una perspectiva cultural. Es editora del libro Universo Bali, Danza y Audiovisual, y ha publicado numerosos artículos de especialidad. Rubén Darío y las revistas ilustradas, José María Eguren y una filosofía del objetivo, Julio Cortázar, Julio Silva, el libro como dispositivo visual, entre otros. Gracias por el título. La apuesta por el presente es un poco ambiguo, se trata de la apuesta de Cortázar por su propio presente y también de las reverberaciones de Cortázar en el presente, en el sentido de que a mí me parece un escritor como una figura de escritor con muchas contradicciones, con mucha complejidad, y que justamente eso es lo que hace que todavía hoy nos interpele sobre cuestiones tan complejas como la relación con los lectores, la vanguardia, la política, digamos. Entonces también quiero reconocerme, digamos, como una escritora de una generación específica, porque somos muchas generaciones las que hemos leído a Cortázar y de diferente manera. Yo en particular he leído a Cortázar, digamos, desde mis 13 años más o menos, que estamos hablando entonces del año 89, 90, toda la década del 90, y digamos que, bueno, en ese momento, después, digamos, la década del 90 incluye colegio secundario para mí y universidad, ¿no? Donde yo ya llegué siendo bastante, o sea, me encantaba Cortázar y me di cuenta como que en ciertos círculos especializados un poco no estaba tan bien visto en esa época Cortázar, ¿no? Y de hecho había como una frase de como a mí me gusta el Cortázar de los cuentos, no sé, que para mí era como me gusta el alfajor sin el dulce de leche, o sea, como para nosotros, digamos, como era muy difícil pensar en Cortázar sin el fenómeno Rayuela, o sea, como que nosotros leímos Cortázar ya con el mito de su figura de escritor que implicó el fenómeno Rayuela, ¿no? Entonces, yo creo que para quienes leímos a Cortázar siendo adolescentes en esos años, digamos que Rayuela de hecho fue un puente, digamos, entre la cultura juvenil, digamos, de los años 90 con la cultura juvenil de los 60, los 70, ¿no?
Y bueno, y de la de los 80, ¿no? Me estoy salteando una generación, pero que también ahí estuvo. Y digo que bueno, que venía ya la lectura precedida por el mito de su figura de escritor, que digamos, para decirlo con lugares comunes, era ya el legendario autor del libro que había tocado las entrañas de miles de jóvenes de su época, que les dijo lo que ellos pensaban pero no estaba escrito, que había logrado sintonizar con las inquietudes políticas pero también satisfacer aquello que la política no termina de llenar, y hasta había dado pie a un tendal de chicas latinoamericanas que querían ser la maga, fumaban gitans y cocinaban mal y sentían que la novela les hablaba personalmente a ellas, como si fueran las novias de Cortázar, ¿no? Después, entonces, viajando también descubrí que Cortázar era un puente con otros países latinoamericanos y que en realidad, bueno, ese un poco de menosprecio que había, al menos yo lo percibía así en ciertos círculos especializados argentinos, no, eso no sucedía en otros países latinoamericanos donde había un reconocimiento muy, por ejemplo, el mexicano Gonzalo Celorio dijo: lo que puedo decir es que un escritor como Julio Cortázar me cambió la vida totalmente. Es un asunto generacional también. Creo que puedo decir que nos cambió la vida. Quienes éramos jóvenes en los 60 adoptamos una actitud libertaria, una manera de vivir menos solemne, y en mucho se lo debemos a Julio Cortázar, ¿no? Entonces es cierto que leído hoy un personaje como Oliveira, no sé, nos puede parecer insoportable si se quiere, pero eso no dice nada acerca de ese potente artefacto discursivo y disruptivo que fue Rayuela y que logró, digamos que en el mito de Cortázar pudiera leerse una particularidad que no está presente en otros autores canónicos, que es cierto éxito en cuanto a una búsqueda ligada a la relación entre literatura y vida, ¿no? En el sentido de que Rayuela es un ejemplo del poder performativo de la literatura, si se quiere, ¿no? Y que declaró Cortázar: no puedo ser indiferente al hecho de que mis libros hayan encontrado en los jóvenes latinoamericanas un eco vital, ¿no? Esta idea del eco vital, ¿no? Sé de escritores que me superan en muchos terrenos y cuyos libros, sin embargo, no entablan con los hombres de nuestras tierras el combate fraternal que libran los míos. Y Cortázar decía que lo alegraba pensar que los jóvenes sintieron que la influencia de sus libros se ejercía en un terreno solo tangencialmente conectado con la literatura. Me gustó esa idea, solo tangencial. Me parece que esta idea de un más allá de la literatura creo que también debe ser valorada en toda su potencia, ¿no? En relación al mito de Cortázar. Y bueno, y como Rayuela sabemos, igual Rayuela cuando recién se publicó con una tirada chica de 3.000 ejemplares y después se fue en el 68, por ejemplo, ya tenía tiradas de 26.000 ejemplares, ¿no? Entonces fue un increyendo, ¿no? Un poco. Un escritor como Bolaño, para hablar de una generación intermedia más grande que la mía, también tenía este reconocimiento, y digo, Bolaño no era un tipo afecto al elogio fácil, ¿no? A Cortázar, dijo que para él conocer a Cortázar fue como conocer a un dios, ¿no? En un momento él cuenta una anécdota en una carta donde él va caminando en México, dice: íbamos caminando por México DF, la mujer que ahora se llama Auxilio, 4 o 5 poetas jóvenes y yo, y de repente pasamos junto a Carlos Fuentes, y seguimos caminando sin hacerle caso, hasta que Auxilio se pregunta a sí misma en voz alta: ¿pero quién era el que estaba junto a Fuentes? Y acto seguido se responde con un grito: ¡Cortázar! Y vuelve atrás y nosotros con ella, y allí estaba Cortázar, y durante un rato estuvimos conversando con él, era en el 75 creo, puede ser en el 76, el caso es que para nosotros Cortázar era como Dios nuestro Señor, ¿no? Y es la segunda vez que cuentan en el y dice, en otra también dice, para nosotros era como ver a Dios. Yo creo, bueno, es linda la anécdota además porque dejan, digamos, a Carlos Fuentes no le dan ni bolilla, que es interesante, pues volviendo a un texto muy interesante, digamos, muy imprescindible en realidad, que es El boom en perspectiva de Ángel Rama, cuando él analiza un poco la profesionalización a la que aludía Noé, todo el proceso de profesionalización de los escritores, dice que Cortázar inaugura de alguna manera estos éxitos de mercado en Latinoamérica, una asociación después al boom, pero que bueno, de alguna manera Fuentes y Vargas Llosa, más jóvenes que Cortázar, se convierten un poco en el emblema del escritor profesionalizado. Y yo creo que en Cortázar hay algo que excede siempre a las demandas del mercado, son sus propias preocupaciones vitales, artísticas, que es lo que lo hace un personaje más complejo y más interesante y que también más querible, ¿no? Que es lo que se ve acá para Bolaño, ¿no? Bolaño vuelve para atrás por Cortázar, ¿no? Entonces digo, el mito de Cortázar está ligado entonces a una apuesta que logra a la vez tres cosas: ser ese éxito de mercado que de alguna manera alimenta
después todas las reediciones de todas las obras de un montón de autores durante la época llamada del boom, ser reconocido como innovador por una parte de la institución literaria, aunque haya sido también muy criticado, y a la vez ir más allá de la institución literaria y conectar con ciertos aspectos, digamos, vitales de la juventud de la época, que para mí esta conjunción muy rara entre cosas tan distintas es lo que hace que un escritor como Bolaño diga, para nosotros era Dios, ¿no? O sea, bien. Entonces, en particular, bueno, de los aspectos innovadores de Rayuela, yo, bueno, quisiera concentrarme en uno, digamos. Sabemos que toda la obra de Cortázar tiene esta idea, digamos, de la cual se ha hablado ya muchísimo en la crítica, de la superación de los dualismos, ¿no? Una búsqueda, digamos, de ese bestiario, comienza a asomar como, digamos, el drama de un ser dividido entre dos mundos que no logra conciliar, ¿no? Y desde entonces ya no paran de circular estos personajes tironeados entre lo que son y lo que los atrae, o vinculados con su opuesto en una suerte de relación de imantación, ¿no? Como Alina Reyes, una señorita que se encuentra con su doble, una mendiga en un puente, o el doctor Jardoy, ¿no? en Las Puertas del Cielo, un abogado que no se conforma con el Buenos Aires forense o musical o hípico y avanza todo lo que puede por otros aguanes hacia esos otros lugares donde habita la cultura popular. O más tarde, en Todos los Fuegos el Fuego, el narrador de ese notable cuento titulado El Otro Cielo, quien reside alternativamente en una Buenos Aires alterada por las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, donde lo sujetan su madre y su novia, y en la París del siglo XIX, donde lo espera su amante, una prostituta, ¿no? Entonces, bueno, se ha dicho que los puentes, los aguanes, las galerías, los pasajes configuran en todos sus cuentos una suerte de distancia de mediación, ¿no? Y que habría en Cortázar, digamos, como la repetición al infinito de una ansia de fuga, ¿no? De atravesar el cristal y entrar en otra cosa, como hace el narrador de aquel cuento de Final del Juego, que se acerca a la pecera y contempla obsesivamente a través del cristal hasta que ya no sabemos si es un hombre o un axolotl, también, digamos, en el cuento Continuidad de los Parques, ¿no? Porque Cortázar intentaba construir una sintaxis que permitiera deslizarse de un lado a otro de la forma más fluida posible, tan fluida que casi no podamos precisar en qué momento franqueamos la frontera, ¿no? Y la particularidad de Continuidad de los Parques es que no sabemos en qué momento de la oración, digamos, el protagonista se convierte en protagonista de la novela que está leyendo, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, de pasar de un plano a otro, de dos planos, también está presente en Rayuela, que digamos que es una penetración radical en ciertos hábitos dicotómicos y hasta podríamos decir neuróticos del pensamiento, ¿no? Un pivoteo permanente entre la identidad y la alteridad, entre la disidencia y la reconciliación, entre el arraigo provinciano y el desarraigo cosmopolita. Pero yo diría que Rayuela, solo para llegar al absurdo, en tanto que permite percibir como condición de lo existente la contradicción, el vacío, el límite, incluso el humor negro, ¿no? El bebé que se muere mientras el intelectual habla pavada, como en una célebre escena de Rayuela. Me parece que lo interesante de Rayuela es que este tópico se convierte en un tema de la lengua, ¿no? Realmente la prosa de Rayuela parece apuntar a convertir a la lengua en un medio fluido, capaz de deslizarse suavemente entre lo alto y lo bajo, yendo de una época a otra, de un país a otro, de un mutuo a otro, y tiene el poder de perforar la barrera entre lo oral y lo escrito, entre la literatura y el habla, entre lo popular y lo culto, ¿no? Hay una ponencia, y la crítica Isabel Estrata planteaba que en realidad ya desde mediados de los 40 Cortázar tenía dos claros objetivos que consideraba indispensables para airear la literatura argentina. Una era argentinizar la lengua literaria acercándola al habla, y el otro era desolemnizarla, exorcizando los ceremoniales retóricos del escritor serio, ¿no? En el 49, en su reseña de Gran Buenos Aires, que Mario comentó, ¿no? Esa reseña, Cortázar celebra de la novela de Malechar el lugar asignado al humor, la cercanía de lo cotidiano, y concluye: estamos haciendo un idioma que no necesita del lunfardo, que lo usa mejor, que puede articularse perfectamente con la mejor prosa literaria y fusionar cada vez mejor con ella, pero para ir liquidándola secretamente y en buena hora. Y en el diario de Andrés Fava, de 1950, hay una entrada llamada Larga conversación con Juan sobre el idioma argentino, en el que circulan las siguientes reflexiones. Existe una naturalidad del oral que no tiene paralelo en el escrito, que sigue de frac, ¿no? Y lo seguirá mientras no se le conceda plena libertad expresiva al modo oral, ¿no?
Y me parece que en esos años se tuvo la impresión de que algo nuevo sucedía con la lengua en Rayuela, ¿no? Un deslizamiento de la épica a la lírica y del campo de la oralidad a la escritura, ¿no? Y de alguna manera quedó como una novela que resulta paradigmática de la entrada de una nueva manera de decir, porque Rayuela encontró lectores que la abrazaron como prueba de que otra forma de escribir era posible, ¿no? Digamos que en su intento de quitarle solemnidad a la lengua, Cortázar inventó un estilo propio que resultó ser un poco de todo el mundo, ¿no? Con sus lunfardismos, mechando pasajes de disquización metafísica, con sus asociaciones disparatadas, con el avecinamiento de lo sublime en lo cursi. Rayuela consume esa búsqueda de una prosa fluida, que yo diría que ya está casi incorporada a lo anónimo de los procedimientos de nuestra tradición, ¿no? En el sentido de que en una instancia se pudo ver en autores más deliberadamente o más obviamente cortasarianos como Néstor Sánchez o Luisa Valenzuela, ¿no? Que tienen una prosa muy cortasariana, pero que hoy en día, si pensamos, no sé, las notas periodísticas de los 80 de María Moreno, y el tipo de prosa de María Moreno, por ejemplo, mezclando lo culto, mezclando palabras en otro idioma, con lo cursi, sería impensable sin Cortázar en el medio, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de esa desacralización de la lengua que se produjo con Cortázar, que es una parte muy viva de nuestra tradición argentina hoy, digamos, ¿no? Después, bueno, quería hacer una mención también al libro de Manuel, que es un libro que siempre se considera un libro bastante defectuoso, y es cierto que es un libro que cuesta releer, ¿no? Sin embargo, bueno, como el título es "Y la apuesta por el presente", digamos, creo que el libro de Manuel tiene mucho que ver con esa apuesta de Cortázar por el presente, ¿no? De hecho, hay una postdata que él agrega a la introducción, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Pone postdata, 7 de septiembre de 1972, agrego estas líneas mientras corrijo las pruebas de galera y escucho los boletines radiales sobre lo sucedido en los Juegos Olímpicos. Empiezan a llegar los diarios con enormes titulares. Oigo discursos donde los amos de la tierra se permiten sus lágrimas de cocodrilo más eficaces al deplorar la violación de la paz olímpica en estos días en que los pueblos olvidan sus querellas y sus diferencias. ¿Olvidan? ¿Quién olvida? Una vez más entra en juego el masaje a escala mundial de los más media. No se oye, no se lee más que Múnich, Múnich. No hay lugar en sus canales, en sus columnas, en sus mensajes para decir, entre tantas otras cosas, Trelew, ¿no? Es la postdata del 72. Digo, esta urgencia del presente, es muy fuerte el gesto de poner una postdata fechada, haciendo alusión a en un libro que... Entonces, efectivamente me parece que el libro de Manuel es un libro en donde está escrito para el presente, digamos, donde Cortázar lo que está pensando es una intervención muy coyuntural, ¿no? Y, digamos, tiene hay dos cosas que me interesan, que son justamente dos tensiones que están presentes en Cortázar y que se aprecian muy fuerte en el libro de Manuel. Una es la tensión entre, digamos, el vanguardismo y la preocupación por el lector, ¿no? Y la otra, digo, tensiones que desvelaban, ¿no?, Cortázar. Y la otra sería la tensión, de alguna manera, entre el compromiso político y la liberación subjetiva, o, si se quiere, la denuncia y la herencia surrealista en Cortázar, ¿no? En cuanto a esta primera tensión de la preocupación por el lector, claro, bueno, después, aparte del éxito que había tenido, ¿cómo no iba a ser una preocupación el lector? Y además le habían hecho críticas por 62 Modelo para Armar, que se consideró un libro bastante ilegible, ¿no? Bueno, la polémica con Collazos, a la que hacía alusión Mario, también, ¿no?, tiene que ver con una vanguardia ya que se vuelve ilegible, ¿no? Entonces, hay un momento muy sugestivo del libro que están escuchando el pionero de la música electrónica, a Stockhausen, ¿no? Y le llama la atención la presencia de un piano en medio de la música electrónica. Dice: Stockhausen, modernísimo músico, metiendo un piano nostálgico en plena irisación electrónica. No es un reproche, te lo digo desde mí mismo, desde el sillón de un compañero de ruta. También vos tenés el problema del puente. Tenés que encontrar la manera de decir inteligiblemente. Quizá cuando tu técnica y tu más instalada realidad te están reclamando la quema del piano y su reemplazo por algún filtro electrónico, ¿no?
Y él, digamos, es esto, ¿no? Es la metáfora de un arte que quiere transformar, quiere producir una transformación subjetiva, pero si se vuelve ininteligible, ¿no? Fracasa. Entonces tiene que poner algo. Él de alguna manera hace alusión como al piano como una rémora del pasado, ¿no? Como algo que acerque a un oyente, a un lector acostumbrado a algo del pasado para introducirlo en esa música electrónica, ¿no? Entonces, de alguna manera, una de las soluciones, dice, es poner un piano en el puente. Y entonces, dice, habrá cruce. Porque en realidad la conclusión que saca de esto de Stockhausen es que no tiene sentido tender un puente si nadie lo cruza, ¿no? Que está bien, es una reflexión interesante como crítica a la vanguardia, o sea, no tiene sentido tender un puente si nadie lo cruza. Esto es el pensamiento de Cortázar en el libro de Manuel. La segunda tensión, en realidad, hace a la estructura, a la forma misma del libro, porque es la tensión a la que yo me refería entre denuncia y la herencia surrealista de Cortázar, la búsqueda de Rayuela, de la transformación subjetiva, que en realidad se resuelve formalmente con un pastiche, podríamos decir, porque en realidad él incrusta las noticias, ¿no? Una operación casi walshiana, digamos, ¿no? O sea, de incrustación de las noticias, de lo que estaba ocurriendo, de testimonios de torturas y demás, digamos que funciona ahí, digamos, dialogando con la trama en torno a este grupo a la joda, que parece más bien un grupo situacionista, podría decirse, ¿no? O sea, un grupo que no es la vanguardia armada, ¿no? Digamos que la exigencia de transformación subjetiva de lo cotidiano a la manera situacionista está presente en las acciones de los miembros de la joda, gritando en el cine, vendiendo cigarrillos falsos, en la entrega del pingüino turquesa, ¿no? Que pueden entenderse como la creación de pequeñas situaciones que crean un estado de desconcierto en lo cotidiano, ¿no? Esta es y ese es el legado de liberación que le están dejando a Manuel, o sea que en realidad, digamos, el legado para la generación de Manuel está más ligado a una vanguardia estética que a la vanguardia política armada, ¿no? Entonces, de alguna manera esa tensión en realidad hace que a Cortázar le peguen por todos lados con este libro, bueno, el suplemento cultural del diario La Opinión le dedica un número entero cuando sale el libro de Manuel, porque además Cortázar viene a la Argentina. Ahí, por ejemplo, le pega fuerte a Ricardo Piglia por el lado el esteticismo, ¿no? Dice, bueno, esteta, sibarita, erotómano, la zona más conflictiva de la ideología de Cortázar, definiéndose como socialista, viene a llamarnos la atención sobre el lugar del deseo en la revolución, la metafísica anarquista que termina por aprobar lo que niega, ¿no? Y también le pegan por el otro lado, porque, o sea, ¿para qué denunciar, no? Alicia Duhovne Ortiz saca una reseña en Clarín bajo el título La culpa del intelectual, que dice: la mala conciencia de un escritor que ojalá reiniciara el regreso a su cuarto, a su identidad de hombre de letras, capaz de aceptar con madurez la brillante medianía de un oficio honrado, ¿no? A mí me parece que lo interesante es justamente que Cortázar es inmaduro, no acepta, digamos, esa profesionalización, y bueno, y él mismo es consciente, y de hecho lo que él dice en torno al libro de Manuel es que quiso mezclar lo literario y lo político, y dice: yo sé perfectamente todas las fallas que tiene el libro, escrito contra reloj, pero humildemente pienso que fue de alguna utilidad para los precios políticos, porque él dona las regalías, digamos, del libro y el premio Medici, que también gana con este libro, o sea que él hace una defensa absolutamente pragmática y ligada al presente del libro, ¿no? Entonces, en relación a eso, justamente esta idea de que Cortázar de alguna manera nunca profesionalizó del todo su cabeza, que no hizo lo que le reclama Alicia Duhovne Ortiz, que es volver a la medianía del oficio honrado, es que me parece a mí que Cortázar interpela justamente al presente. Digo, si comparamos, por ejemplo, las declaraciones de Cortázar con las declaraciones de alguien que sí se profesionalizó, hizo todo ese camino, como Mario Vargas Llosa, la verdad es que muchas de los libros de ensayo de Mario Vargas Llosa y sus opiniones sobre la literatura resultan viejísimas hoy, ¿no? Muy viejas. Y sin embargo, las declaraciones de Cortázar interpelan, ¿no? Yo acá tomé algunas declaraciones de él, de la entrevista que le hacen en la revista Live, ¿no?
Él dice, en Europa, donde el escritor es frecuentemente un profesional para quien la periodicidad de las publicaciones y los eventuales premios literarios cuentan considerablemente, mi actitud de aficionado suele dejar perplejos editores y amigos. La verdad es que la literatura con mayúsculas me importa un bledo. Lo único interesante es buscarse y a veces encontrarse en ese combate con la palabra que después dará el objeto llamado libro. Y dice también, los locatarios de las Torres de Marfil se ponen pálidos como la muerte ante la idea de novelizar situaciones o personajes de la historia contemporánea, puesto que en el fondo su idea de la literatura es aséptica, ucrónica y tiende patéticamente a la eternidad, a ser un valor absoluto y permanente. Muchos escritores, pintores y músicos han cesado ya de creer en esa permanencia, en que los libros y el arte deben hacerse para que duren. Si siguen escribiendo o componiendo lo mejor posible, no tienen ya la superstición del objeto duradero, que en el fondo es una rémora burguesa que la aceleración histórica está liquidando vertiginosamente. Esta idea de la caducidad del objeto del libro es muy contemporánea. La idea, o sea, es una discusión muy contemporánea, la idea de el cuestionamiento de la posteridad, ¿no? Él dice, cuando me preguntan qué pienso del futuro de la novela, contesto que me importa 3 pitos. El futuro de mis libros o de los libros ajenos me tiene perfectamente sin cuidado. Tanto ansioso atesoramiento me hace pensar en esos locos que guardan sus recortes de uñas o de pelo. En el terreno de la literatura también hay que acabar con el sentimiento de la propiedad privada, porque para lo único que sirve la literatura es para hacer un bien común, como lo intuyó Lautréamont de la poesía, y eso no lo decide ni lo regentea ningún autor desde su torrecita criselefantina. Bueno, esto está muy bien porque yo creo que hay una herencia, esta idea, digamos, del arte desprofesionalizado, esta idea incluso de la poesía hecha por todos, justamente la inmadurez de Cortázar. Si uno piensa todo el movimiento de la poesía en los años 90 en Argentina, digo, algo que conozco de cerca, tuvo que ver con esto, ¿no? Como con desprofesionalizar el discurso del arte, acercarlo a la vida cotidiana, no tomar el libro como objeto duradero, autoeditarse, incluso en ediciones que no... o sea que hay una tradición muy fuerte, ligada a esto, ¿no? Y digo, inclusive esta cosa poco solemne que tienen los escritores de la actualidad es muy cortasariana, es muy del discurso cortasariano, ¿no? Y también lo que él dice de la profesionalización, ¿no? Cuando se compara con los escritores europeos es un problema actual, porque hoy en día la presión del mercado, cuando se produce efectivamente la profesionalización, es tal que hemos visto a grandes, o sea, o muy buenas plumas, digamos, degradarse en la repetición, bajo la presión de sus agentes literarios, digamos, ¿no? Deslavar su propia búsqueda, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido el pensamiento de Cortázar, que en realidad, si bien se inserta en el mercado, resiste, digamos, la profesionalización de sus ideas sobre la literatura y de su cabeza, tiene mucha vigencia, así como también esta idea de la desacralización del escritor, ¿no? Él decía, como no hay que entender la literatura como un asunto serio, la seriedad de que va a un velorio, que de quien escribe como quien va a un velorio por obligación, decía él, ¿no? Que efectivamente es una figura que también se cultivó mucho en los años 80 del escritor y que después, digamos, en la actualidad aparece en crisis, ¿no? Más cercana a los planteos de Cortázar. Así que bueno, básicamente con eso cierro. En ese sentido me gustaría pensar que, por ejemplo, pensé hay un libro de Alain Badiou, tiene un capítulo que se llama Vanguardias, el libro se llama El siglo, y él dice, bueno, que las vanguardias del siglo XX buscaron hacer presente por la vía formalista, ¿no? Y digamos, y él de hecho, el capítulo se centra en el surrealismo, que es una herencia tan fuerte en Cortázar, y digamos que me parece que esa búsqueda de lo liminal, ¿no? en la apuesta de Cortázar tiene que ver con esa búsqueda de unión entre arte y vida en un presente puro, ¿no? Entonces, paradójicamente, en estas formas de entregarse al presente podría de algún modo reverberar hoy el legado de uno de los principios centrales de lo que fueron las extinguidas vanguardias del siglo XX, la idea de que el arte no es en esencia una producción de eternidad, la creación de una obra cuyo juez será el futuro, sino un presente puro.
al decir de Badiou, no hay posteridad sino un combate artístico contra la esclerosis y la muerte, aquí y ahora, y la victoria es imperiosa.